Bueno, empecemos a resolver este problema. El objetivo es determinar los valores de A y de B. Son dos ángulos desconocidos. A su vez, en este problema nos dan como datos dos ángulos, uno de 40 grados, que es esta esquina que está aquí, rellenada en negro, y el otro ángulo es este de 120 grados. Con esos datos, pues ya podemos encontrar los valores de A y de B. Pero pues también hay otros datos allí que no se ven a simple vista. Y esos datos, pues los vamos a recordar viendo lo que pasa cuando se cortan dos paralelas por una secante. Entonces, recordemos esos conceptos. Aquí están las dos paralelas cortadas por una secante. Bueno, suceden cosas curiosas con los ángulos cuando se cortan estas dos paralelas por una secante. Una de esas cosas curiosas, por decir, sería que si medimos este ángulo y luego medimos este otro ángulo, nos vamos a dar cuenta que esos dos ángulos tienen el mismo valor. Es decir, que si este ángulo tiene 100 grados, también aquí vamos a medir esos 100 grados con un semicírculo. A esta propiedad se le llamó correspondencia. Bueno, y también la correspondencia no solamente se da en estos dos ángulos, también se da con este ángulo y este otro. Ahora vamos a aprovechar que tenemos que este lado vale 100 y como se forma un semicírculo, este ángulo con este otro están formando un semicírculo, por lo tanto ese semicírculo debe de valer 180 en total, por lo tanto el ángulo de aquí debe valer 80. Así la suma de 100 más 80 da los 180 de un semicírculo, al igual que aquí. Estos dos ángulos deben valer 180 juntos. Entonces ponemos aquí el 80 y también vemos que se cumple la correspondencia. Aquí vale 80 y 80. También podemos observar o darle nombre a esta parte de la figura. Vamos a llamarle a la parte interna. Aquí es la parte externa y externa. Entonces, veamos por qué recordamos la propiedad de correspondencia. Pues porque lo vamos a poder aplicar para resolver este problema. Aquí podemos ver de lo que estamos hablando. Voy a reescribir de nuevo la figura, aislando solamente la parte que nos interesa. Aquí tenemos nuestras dos paralelas, las voy a extender. Aquí puedo poner el ángulo de 120 grados
Y fíjense que este ángulo sería correspondiente con el de 120. Fíjense por qué. Aquí queda la parte interna de la figura y la parte externa sería esta de aquí. Entonces, los ángulos correspondientes son, en este caso, un ángulo externo junto con un ángulo interno. Y tienen que estar en el mismo lado, es decir, los dos están en el lado izquierdo y aparte son correspondientes. Están en el lado derecho los ángulos de 80, uno es externo y uno interno. Esas son las características de la correspondencia. Repito, un ángulo es externo y un ángulo es interno. Y además tienen que estar en el mismo lado. Veámoslo aquí. Un ángulo es externo, un ángulo es interno y están en el mismo lado. Por lo tanto, se puede decir que B es igual a 120 grados. Ya hemos hallado el valor de B. Ahora, para hallar el valor de A, vamos a recordar otra propiedad. Esa propiedad es la de los alternos internos, pero veamos por qué se llaman así. Tenemos las mismas dos paralelas, nuestra secante, y vamos a observar que este ángulo y este otro ángulo, si los medimos con un semicírculo, también resulta que van a ser iguales. Es decir, que si este ángulo vale 120 grados, este otro ángulo también debe valer 120 grados. Y a esta propiedad se le llaman ángulos alternos internos. También podemos aprovechar y conocer el valor de estos dos ángulos. Fíjense que entre estos dos ángulos se forma un semicírculo de nuevo. Y si este ángulo vale 120, ¿cuánto debería valer este otro ángulo? Recuerden que el semicírculo tiene 180 grados. Por lo tanto, si aquí hay 120, aquí debería de valer 60 grados. Así, 60 más 120 dan los 180 grados del semicírculo. Y si aplicamos la propiedad de los alternos internos, este ángulo debe ser igual a este otro ángulo. Entonces, aquí debe valer 60 grados. Y si se fijan, también aquí se formó un semicírculo que la suma de los dos ángulos igual son 180 grados. Entonces, recordar lo importante aquí, que los alternos internos tienen el mismo valor y tienen la característica de que los ángulos están uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho y se llaman alternos
internos porque están en la parte interna de la figura. Alternos porque se van alternando uno en un lado y el otro ángulo en el otro lado. Por eso se llaman alternos. E internos porque están en la parte interna. Entonces, esta característica la podemos aplicar para resolver nuestro problema, para saber cuánto vale el ángulo A. Entonces, aquí vuelvo a dibujar la parte que me interesa de la figura. Aquí está mi primer paralela, mi segunda paralela, y ahora pues el ángulo que me interesa encontrar es el ángulo A. Junto con este ángulo, fíjense que vale es de 40 grados, pero vamos a extender nuestras rectas paralelas y también nuestra secante. Por lo tanto, fijarse que aquí tenemos la parte interna. Y fíjense que podemos decir que este ángulo está en el lado izquierdo y este ángulo está en el lado derecho. Por lo tanto, allí se cumplen que son dos ángulos alternos internos y los ángulos alternos internos son iguales. Entonces, se puede decir que A es igual a 40 grados. Y así hemos terminado el ejercicio.